Diccionario de fobias y miedos con de miedos que empiezan con la dermatofobia. Miedo a las lesiones de la piel. Aquellos que sufren dermatofobia suelen tener mucho miedo a los granos y demás lesiones de la piel, heridas, úlceras, sarpullidos, etc. Ante la posibilidad de sufrir una enfermedad cutánea, sienten mucha ansiedad, sudoración, taquicardia, dolor, rigidez muscular. Es habitual que, para evitar la aparición de las lesiones cutáneas, se apliquen tratamientos muy agresivos, lo que es totalmente desaconsejable ya que es habitual que provoquen aún más heridas. Más desabiliofobia. Tengo miedo a desnudarme. Cuando nos quitamos la ropa, nos sentimos un tanto desprotegidos por lo que la mayoría de personas no se sienten cómodas haciéndolo frente a desconocidos. Sin embargo, cuando debido a este miedo se deja de ir al médico o surgen problemas de pareja, estamos hablando de una fobia, concretamente de la desabiliofobia. En este tipo de miedo, también entra en juego la autoestima, ya que si dicha persona tiene algún complejo por su cuerpo, le resultará aún más difícil quedarse sin ropa delante de otras personas. Es habitual, además, que eviten a toda costa mirarse en el espejo mientras estén desnudos, para así no tener que enfrentarse a su imagen sin prendas de vestir. Más didascaleinofobia, miedo a ir a la escuela. Muchas veces, los padres piensan que sus hijos no quieren ir al colegio por pereza o capricho. Pero cuando el miedo a ir a la escuela aumenta hasta convertirse en una fobia, concretamente la conocida como didascaleinofobia. Es muy habitual que detrás de este miedo se esconda algún caso de acoso escolar presente o pasado, que hace que el pequeño quiera evitar a toda costa acudir al centro de enseñanza. Al tratarse de un deseo imposible, ya que el niño va a tener que acudir a la escuela de todas formas, es necesario buscar un tratamiento cuanto antes. Enoplofobia, miedo a la multitud de personas. Escapar de las multitudes, sobre todo cuando vives en una gran ciudad, es complicado. Por eso, las personas que sufren enclofobia suelen sufrir una gran ansiedad en su entorno. Por eso, este tipo de pacientes nunca acudirán a un concierto multitudinario, a una fiesta con mucha gente o a un centro comercial en rebajas. Aunque no es exactamente lo mismo, tiene muchas cosas en común con la agorafobia, pero, en este caso, el espectro de lugares temidos es más amplio, ya que la enoplofobia se limita a aquellos espacios donde hay mucha gente. Más entomofobia, si los insectos te causan ansiedad. A mucha gente le dan asco los insectos, pero cuando el miedo se convierte en irracional y no se puede controlar, se considera que hay entomofobia. Aunque hay cierto factor cultural que provoca esta fobia, también puede deberse a una experiencia negativa en el pasado. Es importante encontrar un buen tratamiento antes de que ésta llegue a limitar tu vida y, por ejemplo, te impida abrir las ventanas durante el verano o pasar un placentero día en el campo con la familia. Más emetofobia, el vómito como fobia. Cualquier cosa o situación puede convertirse en un estímulo para desarrollar una fobia. De esta forma, la emetofobia es el miedo irracional e ilógico al vómito. Entre las causas más habituales está algún tipo de experiencia traumática que ha acabado desencadenando este temor. Este tipo de fobia suele afectar a todos los que la padecen tanto si vomitan ellos mismos como si ven, escuchan o huelen el vómito de otras personas. El tratamiento de este tipo de fobia requiere una terapia cognitiva, pero también ayudan las técnicas de relajación y el mindfulness. Más eremofobia, terror a la soledad. ¿Te da un miedo extremo la soledad? ¿Te produce una gran ansiedad pensar en estar sola? Es posible que sufras eremofobia, un tipo de fobia para la que es difícil establecer unos límites muy claros. Se trata de una fobia específica situacional, lo que significa que la persona que lo sufre siente pánico cuando se da esa situación, es decir, cuando se queda sola. El miedo desproporcionado se enfatiza porque vienen acompañado de pensamientos negativos que plantean situaciones fatalistas, las cuales podrían ser una amenaza. Quedarse solo es una circunstancia plausible en el día a día, por lo que el trastorno puede afectar gravemente a aquel que lo padece. Más escotofobia, miedo a la oscuridad.
La escotofobia es el miedo irracional a la oscuridad. Si padeces este tipo de trastorno fóbico, temes quedarte en una habitación sin luz. Suele considerarse una fobia de niños, pero hay muchos adultos que también buscan un tratamiento para sus miedos nocturnos. A veces, se da porque no se pone solución a un miedo nocturno simple, lo que hace que crezca con el paso del tiempo. Pero también está relacionado con un episodio concreto desagradable. Una de las principales consecuencias de esta fobia es el insomnio, la fatiga extrema, la falta de concentración, etc.